El espejo estaba empañado por el vapor del agua caliente. Elena pasó la mano sobre la superficie fría, limpiando el cristal hasta que su reflejo apareció completo. Alta, demasiado alta, los hombros anchos bajo la camisola blanca, las manos grandes, con dedos largos que nunca encajaron en los guantes delicados que su madre intentó ponerle cuando era niña. Asterisco, ningún hombre te querrá así, asterisco había dicho su madre años atrás. La voz cargada de pena más que de crueldad. Elena cerró los ojos. 10 cartas, 10 promesas, 10 rechazos. El silbido del tren la arrancó del recuerdo. La estación era pequeña, apenas una plataforma de madera gastada rodeada de pinos que se alzaban rectos como soldados. El tren se alejó con un rugido sordo, las ruedas de hierro retumbando hasta perderse entre las sierras. El humo quedó flotando, mezclado con el olor a resina y al barro mojado de la plataforma. Elena Vargas permaneció inmóvil, 1,80 de estatura, espalda recta, manos apretadas sobre el asa de su baúl. El vestido claro que había comprado años atrás estaba remendado demasiadas veces. El dobladillo ennegrecido por el hollín, el cuello roto donde se enganchó en un clavo al bajar apresurada del vagón. Ella sabía lo que la gente veía. Una mujer demasiado alta, hombros demasiado anchos, un rostro demasiado orgulloso para suplicar. Otra viajera abandonada. El jefe de estación, un hombre mayor con bigotes grises y ojos cansados. Se acercó despacio, llevaba un papel doblado en la mano. No la miraba directamente. Señorita Vargas, dijo con voz ronca. El señor Mendoza me pidió que le entregara esto. Elena tomó el papel, sus dedos no temblaron, ya sabía lo que decía antes de abrirlo. Asterisco, he cambiado de opinión. No creo que sea adecuada para esta región. Le deseo suerte. Asterisco. Sin firma, sin disculpa, solo esas líneas frías y directas. El jefe de estación carraspeó. Lo siento, señorita, sé cómo se siente. Elena alzó la vista. El hombre tenía arrugas profundas alrededor de los ojos. No era crueldad lo que veía en su rostro, sino algo parecido a la comprensión, algo que dolía más que el desprecio. ¿De veras?, preguntó ella en voz baja. Él asintió. Yo también envié cartas buscando compañía. Nadie aceptó. Demasiado viejo, decían, demasiado pobre. Elena cerró los ojos un momento. Luego dobló la carta y la guardó en el bolsillo de su falda. Gracias por traérmela. El hombre se marchó arrastrando los pies. La multitud que había venido a recibir a otros pasajeros ya se dispersaba. Esposas besaban a sus maridos. Un niño corría hacia la tienda de granos. 2 madereros cargaban sus costales sin mirar atrás. Nadie miraba a Elena, nadie excepto las mujeres que esperaban cerca, cuchicheando entre ellas, miradas fugaces, palabras susurradas que llegaban claras a sus oídos. Asterisco, demasiado alta, asterisco. Asterisco, no es como las demás, asterisco. Asterisco, pobre mujer, otra vez, asterisco. Elena apretó la mandíbula, quería alzar su baúl y marcharse sin mirar atrás. Pero no tenía a dónde ir. Había gastado todo en el viaje hacia el norte. No le quedaba dinero para otro boleto. Se imaginó viajando de vuelta a casa de su hermana en Cataluña, pero esa hermana había dejado de responderle hacía tiempo. La vergüenza la aplastaba, aunque mantuvo el rostro inmóvil. No dejaría que la vieran quebrarse. Un nuevo sonido rompió el silencio. Botas pesadas sobre la plataforma. Un hombre salió del almacén de carga. Caminando despacio pero seguro. Tenía los hombros anchos. La camisa arremangada en los brazos. Los tirantes gastados de tanto aserrín y sudor. Un sombrero maltrecho le cubría la cara, pero cuando lo levantó un poco, la luz se reflejó en sus ojos. Verde avellana, agudos y cansados. Mateo Ruiz. La gente del pueblo lo conocía, aunque pocos le hablaban. Trabajaba en los campamentos cortando madera en lo profundo del monte, y solo regresaba por víveres. Años atrás había tenido esposa. Ella murió y el bebé también. Desde entonces se aisló, levantando su cabaña con sus propias manos. Trabajando hasta quedar rendido. No buscaba compañía, no quería otro dolor. Se detuvo frente a Elena sin vacilar. Ella lo miró fijamente, el pulso acelerado. Esperaba otra mueca burlona, otro comentario cruel sobre su estatura. Pero sus ojos no se desviaron. La miró a la cara, luego al baúl hundido en el barro.
sin pedir permiso. Se agachó, agarró la manija y lo subió al hombro. Elena abrió la boca. Las palabras se amontonaban. Asterisco no lo conozco. Yo no pedí su ayuda. Asterisco. Pero se detuvo. El peso del baúl le había estado destrozando los brazos. Él lo cargaba como si no pesara nada. Mateo habló con voz baja. Firme. ¿Vienes conmigo? Elena se quedó helada. Sintió todas las miradas sobre ella en el andén. Los murmullos se detuvieron. El jefe de estación bajó la vista. Nadie en ese pueblo discutía con la palabra de Mateo Ruiz. Su primer pensamiento fue miedo. Asterisco, ¿quién es este hombre? ¿Y qué espera de mí? Asterisco. Otro esposo que acabaría decidiendo que no servía para él. Otro que la mandaría lejos cuando no encajara en el molde que imaginaba. Pero algo en su tono fue distinto. No había dicho que Asterisco podía Asterisco ir con él. Ni que Asterisco debía Asterisco hacerlo. Dijo que iría. Como si ya estuviera decidido. No por imposición, sino por certeza. Elena estudió su rostro, la mandíbula cuadrada, las arrugas marcadas alrededor de los ojos. No crueles, solo cansadas. No sonreía, pero tampoco se burlaba de ella. La decisión pesaba como plomo. Confiar en un desconocido o quedarse atrás sin nada. El pecho le dolía de tanto pensarlo. Recordó las noches interminables en el tren. Cada carta que terminaba en rechazo. La vergüenza que cargaba en cada pueblo. Pensó en morir lentamente en un lugar que no la quería. Y por eso lo siguió. Mateo bajó del andén hacia una carreta que lo esperaba. El baúl equilibrado en su hombro. Las manos de Elena temblaban mientras levantaba la falda del barro y caminaba tras él. Cada paso era un salto al vacío, pero se obligó a avanzar. No le dio las gracias. No todavía. No podía. La garganta se le cerraba. Detrás. Los susurros volvieron, más tenues esta vez, pero ninguno de los dos volteó. La carreta era sencilla, de trabajo, con tablones ásperos en el asiento y un fondo cubierto de aserrín. Mateo dejó caer el baúl con un golpe seco. Luego revisó las correas del arnés por costumbre. Los caballos alzanes movieron el peso, las colas espantando moscas. Él no la miró de inmediato. Elena se quedó a un paso detrás, las manos apretadas contra el vestido. Todavía sentía las miradas de la gente quemándole la espalda. Subió sin esperar invitación, prefiriendo ese asiento duro a quedarse ahí parada. Mateo asintió apenas, como si no hubiera esperado otra cosa. Subió a su lado. La carreta crujió, chasqueó las riendas. Los caballos arrancaron, sacándolos del pueblo. Al inicio solo se oían los cascos en el barro y el tintineo de los arreos. Elena mantuvo la vista al frente, rígida. Pero las preguntas la oprimían. Asterisco, ¿quién es este hombre? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué querrá a cambio? Asterisco. El miedo la rozaba, insistente. Se prometió a sí misma que no volvería a quedar atrapada. Si él pensaba que no tenía a dónde ir, se equivocaba. Podía internarse en el monte si hacía falta. Podía resistir, aunque en el fondo sabía que no era verdad. No aquí, no en una tierra desconocida. Mateo rompió el silencio. La cabaña está a 5 kilómetros. Su voz era grave, gastada por el uso, pero no dura. Ella lo miró de reojo. De cerca entendió lo que el pueblo murmuraba. La firmeza de su mandíbula. El desgaste en sus ojos. Un hombre mayor que ella por algunos años. Más fuerte que la mayoría, pero cargando un peso del que no hablaba. Recordó los comentarios en la estación. Asterisco Mateo Ruiz, el que perdió a su esposa y al hijo. El que levantó su hogar solo. El que no busca compañía. Asterisco. Si eso era cierto, ¿por qué había dado un paso hacia ella? La carreta saltó en un bache. Elena se sostuvo del asiento, el brazo rozando el suyo por un momento. Él no se apartó. Ella observó sus manos en las riendas. Anchas, con cicatrices y callos. Manos de trabajador, no de borracho. Eso le dio un poco de calma. Después de un tramo, encontró su voz. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. Él la miró una vez y volvió la vista a los caballos. No podía dejarte ahí parada. Nada más. Sus palabras fueron sencillas. No agregó más. Elena se recargó, intentando descifrarlo. Si era lástima, lo notaría. Si era deseo, lo sentiría. En cambio, solo había ese silencio firme. El mismo que tuvo al cargar su baúl sin titubear. El camino se estrechó entre los pinos. Troncos altos tapaban el sol.
rectos como postes. El aire olía a resina y a tierra húmeda. El sonido del pueblo quedó atrás hasta que solo se oía el rechinar de la carreta y el golpeteo rítmico de las colas de los caballos. El estómago de Elena se apretó. Se dio cuenta de lo sola que estaba ahora. Solo ella y ese hombre al que no conocía, con los árboles cerrándose más en cada curva. La garganta se le cerró, pero se obligó a hablar porque el silencio podía ser más peligroso que las palabras. ¿Vives aquí afuera, entonces? Construí el lugar con mis manos. No recibo mucha compañía, respondió mientras guiaba a los caballos alrededor de una rama caída. Ella estudió su perfil afilado en la luz que se apagaba. ¿Quieres decir que seré la primera? Sus manos se tensaron un instante sobre las riendas. La primera en mucho tiempo. Dejó ahí el comentario. La carreta dobló hacia un sendero más áspero. Los caballos tiraron con fuerza. Los ojos de Elena buscaban entre el monte alguna señal de lo que venía. Al fin los árboles se abrieron a un claro. Una cabaña pequeña se levantaba firme y cuadrada, con techo inclinado contra el clima. Montones de leña cortada apilados con cuidado bajo un cobertizo. Un corral vacío para gallinas. Humo leve saliendo de una chimenea de piedra. El corazón de Elena golpeó fuerte. No era una casa grande, pero estaba hecha con esmero. Alguien había puesto el alma en cada tabla. Mateo detuvo la carreta, bajó y tomó el baúl. Elena dudó, mirando la cabaña y luego a él. Miedo y alivio peleaban dentro de ella. Temor a lo desconocido, alivio de no quedar abandonada en otro pueblo esa noche. Él dejó el baúl junto a la puerta y la miró de frente. Tendrás tu propio cuarto, hay espacio adentro, cocina si quieres, y si no, tampoco pasa nada, yo estaré trabajando la mayoría de los días. Sus palabras la sacudieron, había pensado en lo que ella necesitaría para sentirse segura. No la presionaba, no le pedía promesas. Eso la tranquilizó más que cualquier otra cosa. Ella asintió con la garganta seca. Mateo se hizo a un lado, dejándola entrar primero. La cabaña olía a tablas de pino fresco, humo y hierro, una mesa pequeña, 2 sillas, una cama angosta contra la pared. Era sencilla, pero sólida. Ella apoyó la mano sobre el baúl. Esta vez se permitió respirar. Esa noche tendría un techo. Esa noche no estaría sola en una estación. No sabía qué le pediría él mañana, pero por ahora, decidió quedarse. La mañana llegó fría y clara, la luz filtrándose entre las rendijas de las contraventanas. Elena despertó en la cama estrecha que Mateo le había señalado la noche anterior. La cobija olía levemente a humo y a pino. Se quedó quieta unos segundos, oyendo el crujido suave de la leña siendo partida afuera. El sonido era constante, medido, sin prisa. Le recordó lo sola que habría estado si se hubiera quedado en la estación. El pensamiento le pesó en el pecho, pero también la duda. ¿Qué espera ese hombre de mí ahora que estoy aquí? Se vistió rápido, alisó su vestido parchado y trenzó su cabello antes de salir al cuarto principal. El fuego en la estufa ardía abajo, pero un pocillo de café burbujeaba en una olla abollada. Sobre la mesa descansaba un jarro de lata y un cuchillo marcado de tanto uso. Todo en la cabaña hablaba de un hombre que vivía sencillo, que hacía lo necesario y no desperdiciaba nada. No había rastro femenino, ni cortinas, ni vajilla fina, ni cuadros, solo tablas limpias, una cama, una mesa, herramientas y el olor de la madera cortada. Mateo entró minutos después, cargando un montón de leños bajo un brazo. La camisa se le pegaba a los hombros. Húmeda de sudor, dejó la leña junto a la estufa y al principio solo asintió con la cabeza. Luego, al notar lo tensa que estaba ella, habló. El café ya está listo. Las tazas están limpias. Elena se sirvió, cuidando que las manos no le temblaran. Bebió un sorbo amargo y caliente, pero reconfortante. Mateo tomó el suyo de pie, recargado contra la pared. El silencio se extendió entre los dos hasta que ella dejó la taza y lanzó la pregunta que le venía quemando desde la noche anterior. ¿Qué es lo que quieres de mí? Su voz fue firme, aunque el estómago le daba vueltas. Él no contestó de inmediato. Puso la taza en la mesa. Se enderezó y la miró de frente. Nada que tú no quieras dar. Necesitas un techo. Aquí tienes uno. Con eso basta por ahora. Elena lo observó, buscando grietas en sus palabras. Antes, otros hombres habían prometido bondad y entregado otra cosa.
Pero el rostro de Mateo era inescrutable. Cansado, quizá, marcado por el clima y el dolor. Pero no falso, no burlón. Sintió que los hombros se le aflojaban un poco, aunque no lo mostró demasiado. El día transcurrió entre tareas. Mateo arrastró un tronco hasta el bloque de corte y le enseñó cómo colocar el hacha para que la veta se partiera limpia. Ella intentó, el mango resbalando una vez en sus manos. Él se acercó, afirmando su agarre con la palma amplia sobre la de ella. «Déjala caer, no la fuerces», le indicó. Lo probó de nuevo, la madera abriéndose esta vez. Él retrocedió sin alardes, pero Elena alcanzó a ver el destello de aprobación en sus ojos. Más tarde, adentro, encontró una camisa suya sobre la silla. El puño desgarrado. Ella preguntó si pensaba conservarla. Él se encogió de hombros. «Tengo varias iguales. No la tires si la puedes arreglar». Se sentó junto a la ventana, enhebrando una aguja, los dedos acariciando la tela áspera mientras cosía. Mateo permaneció cerca, quitando una astilla del mango de una herramienta con un cuchillo pequeño. La cabaña se llenó de sonidos de labor sencilla, callada, pero constante. Al mediodía, ella preparó pan de maíz con lo que halló en una lata y frijoles que hervían en la olla. Mateo comió sin quejarse, asintiendo una vez en señal de agradecimiento. Elena, al mirarlo, pensó si no habría pasado años enteros comiendo así, solo, siempre lo mismo, sin nadie con quien compartirlo. El pensamiento le apretó el pecho de una forma inesperada. Cuando cayó la tarde, Mateo encendió la lámpara de aceite y la puso en la mesa. La llama lanzó sombras cálidas sobre las paredes. Elena terminó la costura del puño y lo levantó. «Aguantará un rato más», murmuró. Él miró la camisa y luego a ella. «Gracias». Palabras sencillas, pero cargadas de peso. Sintió el calor subirle al rostro. Aunque mantuvo el gesto sereno. La habían rechazado tantas veces. Juzgada por la forma misma de su cuerpo. Pero aquí, al menos servía de algo. Aunque solo fuera al remendar una prenda. Era poca cosa, pero tenía valor. La noche se cerró sobre la cabaña. Mateo acomodó el fuego y Elena se sentó en la orilla de la cama. Las manos entrelazadas en su regazo. Pensó en la estación, en los murmullos, en lo fácil que habría sido dejarla atrás otra vez. Pensó también en ese hombre callado, marcado por la pérdida, pero ofreciéndole un sitio sin exigir nada. Aún no sabía si podía confiar del todo, pero tenía clara una cosa. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba completamente sola. Los días pasaron parejos, uno tras otro, hasta que la comida que Elena había traído en su baúl empezó a acabarse. Mateo dijo que tendrían que ir al pueblo por harina, sal y una nueva lima para el serrucho. Elena se puso rígida al pensar en volver a caminar entre gente que todavía murmuraba su nombre. Pero también sabía la verdad. No podía esconderse en la cabaña para siempre. Si iba a vivir allí, tenía que enfrentarlo. Esa mañana se trenzó el cabello con fuerza. Lavó su vestido lo mejor que pudo y juntó las palmas hasta que dejó de temblarle los dedos. Mateo enganchó a los caballos mientras ella preparaba una pequeña lista de lo que necesitaban. Él la miró una vez y luego volvió la vista a los animales. «No te preocupes», dijo. Rara vez hablaba más de unas cuantas palabras, pero eran las mismas que le había dicho en la estación. Ahora tenían otro peso. El camino de bajada se sintió más largo que aquel que la había llevado a su cabaña. El corazón de Elena latía con más fuerza en cada curva del sendero. Imaginaba las miradas del pueblo, las sonrisas torcidas, las bromas en voz baja. Su mente repasaba cada rechazo, cada carta de vuelta. Pero Mateo permanecía firme a su lado, sereno, sin moverse inquieto. Eso la tranquilizaba más de lo que quería aceptar. Cuando la carreta entró a la calle principal, las cabezas se giraron, hombres recargados en la cantina, mujeres en la banqueta con canastas en la mano. Hasta el tendero se detuvo en la puerta. Los murmullos corrieron. Asterisco, es ella, la alta, la que dejaron plantada. Asterisco. El pecho de Elena ardió con esa vergüenza tan conocida. Quiso hundirse en el asiento, pero se obligó a enderezarse. Mateo detuvo los caballos frente a la tienda y bajó. Antes había tomado su baúl. Ahora extendió la mano hacia ella, la palma abierta. Por un instante dudó. Si la aceptaba, todo el pueblo lo vería. Si la rechazaba, dirían que era demasiado orgullosa, demasiado fría. Tomó su mano.
El apretón fue cálido, firme, seguro. Él la ayudó a bajar como si fuera lo más natural del mundo. Dentro de la tienda, el aire olía a harina y a queroseno. Mateo pidió lo que necesitaban. Su voz era llana, sin dar pie a chismes. Elena permaneció a su lado, sintiendo las miradas sobre ella. Tomás, el capataz del campamento, se recargó en el mostrador. Sus ojos recorrieron con lentitud su estatura. Un vaso de agua alto, murmuró casi por lo bajo. La garganta de Elena se cerró. Su cuerpo se tensó, preparado para la burla de siempre. Pero Mateo giró la cabeza despacio y cortante. Ella está conmigo, dijo. 4 palabras, bajas pero definitivas. Tomás no respondió, solo encogió los hombros y se hizo a un lado. El tendero bajó la vista rápido y despachó el pedido. Elena se mantuvo erguida, aunque por dentro algo cambió. Mateo no había armado un alboroto. No había sacado pecho ni levantado los puños. Simplemente lo dijo como un hecho. Que era suya y que bastaba con eso. Salieron con un costal de harina, sal y la nueva lima. Al salir, una mujer de la pensión le lanzó a Elena una mirada mitad curiosa, mitad amable. Entonces comprendió que no todos en el pueblo eran crueles. Algunos solo observaban, esperando ver qué clase de vida formarían ella y Mateo. El regreso a la cabaña fue más callado, pero no con el silencio pesado de los desconocidos. Elena al fin soltó la pregunta que le rondaba desde la estación. ¿Por qué te llaman solitario? ¿Por qué vivir apartado? Mateo mantuvo los ojos en el camino. Perdí a mi esposa, perdí a un hijo con ella. Después de eso, todo se sintió vacío, era más fácil callar. El pecho de Elena se apretó. No supo qué contestar. Ese hombre había abierto una herida con palabras sencillas. Pensó en su propio pasado. Años de ser juzgada, rechazada, tratada como menos que mujer por algo que no podía cambiar. Se escuchó hablar antes de pensarlo. Entonces no somos tan distintos. La gente decidió quién era yo antes de dejarme serlo. Mateo la miró de reojo y volvió al camino. No añadió nada, pero la tensión en su mandíbula cedió y algo en el aire entre ellos cambió. Cuando la cabaña apareció a lo lejos, Elena ya no se sentía como un estorbo arrastrado, sino más bien como una mujer que había entrado a un sitio donde quizá podría pertenecer. Esa noche, tras las faenas y la cena, Mateo se sentó frente al fuego con la camisa remendada puesta y la luz de la lámpara iluminando el contorno del rostro de ella. Elena notó que esperaba a que él la mirara, y cuando por fin lo hizo, ninguno apartó los ojos. Pasaron varios días más antes de que apareciera el niño. Elena estaba en el patio, colgando ropa recién lavada en una cuerda tensa entre 2 postes, cuando escuchó el crujido de ramas. Se giró, alerta, y vio a un niño de unos 10 años asomándose desde el borde del claro. Tenía el cabello oscuro revuelto, la camisa sucia de tierra y los ojos muy abiertos, llenos de curiosidad y miedo a partes iguales. El niño dio un paso atrás cuando ella lo miró. No tengas miedo, dijo Elena, manteniendo la voz suave, no muerdo. El niño no se movió, pero tampoco huyó. Miraba a Elena como si fuera algo que nunca hubiera visto antes. Algo extraño pero no necesariamente malo. Mateo salió de la cabaña, con un hacha en la mano. Al ver al niño, dejó el hacha contra la pared y se acercó. Pablo, ¿qué haces aquí? El niño se relajó un poco al ver a Mateo. Mi mamá dijo que viniera a buscar leña, que si podías darme un poco. Mateo asintió. Ve al cobertizo, llévate lo que necesites. Pablo no se movió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en Elena. Eres muy alta, dijo por fin, sin malicia, solo constatando un hecho. Elena se agachó hasta quedar a la altura de sus ojos. Sí, lo soy. ¿Eso te asusta? Pablo negó con la cabeza, pero su cuerpo decía lo contrario. No, pero nunca vi a nadie así. Elena sonrió levemente. Yo tampoco vi a muchos niños tan valientes como para acercarse a una casa en el bosque. El niño parpadeó, sorprendido. Luego, lentamente, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Se dio la vuelta y corrió hacia el cobertizo, donde Mateo ya estaba preparando un atado de leña. Elena los observó desde el patio. Mateo hablaba con el niño en voz baja, mostrándole cómo cargar los troncos para que no se cayeran. El niño asentía, concentrado. Cuando Pablo se fue, cargando la leña sobre la espalda,
Se detuvo un momento y miró hacia Elena. «Adiós», dijo, tímido. «Adiós, Pablo», respondió ella. El niño desapareció entre los árboles. Mateo se acercó a Elena, secándose las manos en los pantalones. «Es el hijo de Inés. Vive a unos 3 kilómetros de aquí. Ella está sola. El marido murió hace 2 años». Elena asintió, mirando hacia donde el niño había desaparecido. «Parece un buen chico». «Lo es», dijo Mateo. «Inés lo hace lo mejor que puede». Elena se preguntó cómo sería esa mujer. Si también era alguien a quien el pueblo miraba con lástima o con desdén. Si también cargaba con el peso de ser diferente. Esa noche, mientras estaban sentados junto al fuego, Elena pensó en el niño, en cómo la había mirado con miedo al principio, pero luego con curiosidad. No con desprecio, no con burla, solo con la honestidad directa de un niño que aún no había aprendido a juzgar. Era un pequeño alivio, pero era algo. Mateo echó otro leño al fuego. Las chispas saltaron hacia la chimenea. «Inés vendrá pronto», dijo. «Querrá conocerte». Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Y si no le gustó? Mateo la miró, y por primera vez desde que lo conocía, vio algo parecido a la ternura en sus ojos. No le gustará a nadie que le quite la atención a su hijo. Pero si ve que eres buena con Pablo, te aceptará. Elena esperaba que tuviera razón. Pero algo le decía que Inés no sería tan fácil de convencer. Inés llegó 3 días después. Al amanecer, cuando la niebla aún colgaba baja entre los árboles. Elena estaba en el patio trasero, arrancando maleza de un pequeño terreno que había comenzado a despejar para un huerto. Las manos le dolían, las uñas negras de tierra, pero había algo satisfactorio en el trabajo. Algo que la hacía sentir útil. Escuchó el crujido de pasos y se enderezó, limpiándose las manos en el delantal. Una mujer se acercaba por el sendero. Llevaba un chal oscuro sobre los hombros y un canasto colgado del brazo. Tenía el rostro delgado, marcado por el sol y por años de trabajo duro, los ojos oscuros y desconfiados. Inés. Se detuvieron frente a frente. La mujer miró a Elena de arriba abajo, sin disimular su escrutinio. Elena se mantuvo firme, aunque sentía el peso de esa mirada como si fuera una evaluación que podía reprobar. «Así que tú eres la que vive con Mateo ahora», dijo Inés. No era una pregunta. «Sí», respondió Elena simplemente. Inés dejó el canasto en el suelo. Dentro había pan recién horneado y un frasco de miel. «Traje esto, para Mateo, él me ayuda con la leña». No dijo, «para ti también». El mensaje era claro. Elena asintió. «Gracias, estoy segura de que lo apreciará». Hubo un silencio incómodo. Inés no se movía, como si estuviera esperando algo. Finalmente habló de nuevo. «¿Cuánto tiempo te quedarás?» La pregunta era directa, casi cortante. Elena sostuvo su mirada. «No lo sé, pero no me iré porque alguien me lo pida». Algo cambió en los ojos de Inés. No era aprobación, pero quizá era respeto, o al menos reconocimiento de que Elena no era alguien fácil de intimidar. «Pablo dice que eres alta». «Lo soy». «Dice que no le asustas». «Me alegro». Inés se cruzó de brazos. «No sé qué buscas aquí. No sé qué tipo de mujer abandona su vida para venir a vivir con un hombre que apenas conoce. Pero Mateo es buena persona. Si le haces daño, lo sabrás». Elena sintió el calor subirle al rostro, pero mantuvo la voz tranquila. «No vine aquí para hacerle daño a nadie. Vine porque no tenía otro lugar a donde ir. Y me quedé porque él me lo ofreció. Eso es todo». Inés la estudió un momento más. Luego recogió el canasto vacío. «Está bien, veremos». Se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Pero antes de desaparecer entre los árboles, se detuvo y miró hacia atrás. «Si necesitas algo, mi casa está a 3 kilómetros hacia el este. Sigue el arroyo». No esperó respuesta, solo siguió caminando. Elena se quedó de pie en el claro, mirando el lugar donde Inés había desaparecido. No sabía si acababa de hacer una amiga o simplemente había pasado una prueba. Pero era un comienzo. Las semanas siguientes cayeron en un ritmo constante. Elena se levantaba con el sol, preparaba café, y mientras Mateo trabajaba en el bosque, ella se ocupaba del huerto. Plantó frijoles, maíz y calabazas, las semillas que Mateo había guardado de años anteriores.
Él le enseñó a leer la tierra, a saber cuándo necesitaba agua y cuándo necesitaba descanso. Trabajaban lado a lado, pero en silencio la mayor parte del tiempo. No era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que compartían dos personas que no necesitaban llenar cada momento con palabras. A veces, Elena lo sorprendía mirándola cuando pensaba que no se daba cuenta, cuando se agachaba para arrancar una mala hierba, cuando se secaba el sudor de la frente con el dorso de la mano, cuando se estiraba, arqueando la espalda después de horas inclinada sobre la tierra. No decía nada, solo la miraba, con esos ojos verdes llenos de algo que ella no sabía cómo nombrar. Y a veces, ella también lo miraba a él, cuando cortaba leña, el hacha cayendo con precisión perfecta, cuando reparaba el techo, moviéndose con cuidado sobre las vigas, cuando se sentaba junto al fuego por la noche, tallando algo de madera con su cuchillo. Había una paz en eso, una paz que Elena nunca había conocido. Pero también había preguntas que no se atrevía a hacer. Una tarde, mientras cosía junto a la ventana, Pablo apareció de nuevo. Esta vez no venía solo por leña. Traía un mensaje. Mi mamá dice que si puedes ayudarla con algo. Elena dejó la costura. ¿Con qué? El niño se encogió de hombros. No sé, solo dijo que vinieras. Mateo estaba en el patio, afilando el hacha. Levantó la vista cuando Elena salió. Voy con Pablo. Inés necesita ayuda. Él asintió. Ten cuidado en el camino. Elena siguió al niño por el sendero estrecho que serpenteaba entre los pinos. Pablo iba delante, saltando sobre raíces y piedras con la agilidad de alguien que conocía cada centímetro del bosque. ¿Vives con el señor Mateo ahora?, preguntó sin mirar atrás. Sí. ¿Eres su esposa? Elena titubeó. No exactamente. Entonces, ¿qué eres? Era una buena pregunta, una que ella misma no sabía cómo responder. Soy alguien que vive en su casa, dijo finalmente. Pablo pareció aceptar eso. Mi papá murió hace 2 años. De un accidente en el aserradero. El tronco se soltó y lo aplastó. Elena sintió una punzada en el pecho. Lo siento mucho. El niño se encogió de hombros de nuevo, pero había algo tenso en sus hombros. Mamá dice que era la voluntad de Dios. Pero yo creo que fue solo un accidente. No creo que Dios quisiera que muriera. Elena no sabía qué decir a eso, así que no dijo nada. Solo siguió caminando. La casa de Inés era pequeña, más pequeña que la cabaña de Mateo, pero bien cuidada. Había flores silvestres plantadas junto a la puerta y la madera estaba recién pintada de blanco. Inés salió cuando los escuchó llegar. Tenía el rostro pálido y los ojos preocupados. Pablo tiene fiebre, dijo sin preámbulos. Desde anoche, no baja. Elena sintió que algo se apretaba en su pecho. Entró rápidamente a la casa. Pablo ya estaba acostado en una cama estrecha junto a la ventana. Tenía las mejillas rojas, la frente brillante de sudor. Temblaba bajo las mantas. Elena se arrodilló junto a él, poniendo la mano sobre su frente. Ardía. ¿Tienes hielo?, preguntó. Inés negó con la cabeza. No, pero tengo agua fría del arroyo. Tráela, y cualquier trapo limpio que tengas. Inés obedeció sin cuestionar. Elena comenzó a quitarle las mantas a Pablo, dejándolo solo con la camisa. El niño gimió, protestando por el frío. Lo sé, murmuró Elena. Lo sé, pero tienes que enfriarte. Inés regresó con un balde de agua y varios trapos. Elena los empapó y comenzó a colocarlos sobre la frente, el cuello y las muñecas del niño. El agua corrió por su piel, oscureciendo las sábanas. ¿Qué más comió?, preguntó Elena. Lo mismo que yo, sopa de verduras, pan, nada fuera de lo normal. ¿Ha bebido agua sucia? No que yo sepa. Elena siguió trabajando, cambiando los trapos cada pocos minutos a medida que se calentaban. Inés estaba de pie junto a la puerta, retorciendo las manos, con el rostro marcado por la preocupación. ¿Cómo sabes hacer esto?, preguntó con voz temblorosa. Elena no levantó la vista. Tuve una hija, murió de fiebre cuando tenía 2 años. Aprendí demasiado tarde lo que había que hacer. El silencio cayó pesado en la habitación. Inés se acercó despacio y se arrodilló junto a Elena. Lo siento. Elena asintió, pero no dijo nada más. No había nada más que decir. Pasaron horas así, cambiando trapos, haciendo que Pablo bebiera agua cuando estaba consciente,
Inés preparó un té de hierbas que su madre le había enseñado a hacer. Elena lo reconoció: corteza de sos y manzanilla. Ayudaría con el dolor y la inflamación. Mateo llegó cuando el sol comenzaba a ponerse. Había traído más leña y un pequeño frasco de miel. Para el niño, dijo, entregándoselo a Inés. Se quedó cerca de la puerta, observando. Sus ojos se encontraron con los de Elena, y ella vio algo allí. Preocupación, sí, pero también reconocimiento, como si estuviera viendo algo en ella que no había visto antes. A medianoche, la fiebre comenzó a bajar. Pablo dejó de temblar, su respiración se hizo más profunda, más tranquila. Elena se echó hacia atrás, agotada, y por primera vez en horas, se permitió respirar. Inés tenía lágrimas en los ojos. Gracias, no sé qué habría hecho sin ti. Elena negó con la cabeza. Hiciste lo correcto al buscar ayuda. Inés la miró durante un largo momento, luego extendió la mano y tomó la de Elena. Perdóname, te juzgué sin conocerte. Elena apretó su mano. Está bien, entiendo por qué lo hiciste. Mateo se acercó y puso una mano en el hombro de Elena. Deberíamos irnos. Inés necesita descansar, y tú también. Elena asintió, se levantó despacio, las rodillas protestando después de estar tanto tiempo arrodillada. Antes de salir, Pablo abrió los ojos, solo un poco, y murmuró. Gracias, tía Elena. Algo se rompió dentro de ella, pero era una ruptura buena, como cuando la tierra se agrieta para dejar salir una nueva semilla. El camino de vuelta a la cabaña fue silencioso. La luna estaba alta, iluminando el sendero con luz plateada. Los árboles proyectaban sombras largas y retorcidas. Mateo caminaba a su lado, cerca pero sin tocarla. Elena podía sentir el calor de su presencia. Cuando llegaron a la cabaña, él encendió la lámpara mientras ella se dejaba caer en una silla. Estaba exhausta, no solo físicamente, sino emocionalmente. Ver a Pablo así, tan frágil, tan cerca de la muerte, le había traído de vuelta recuerdos que había intentado enterrar. Mateo le sirvió un vaso de agua y se lo puso en la mano. Bebé. Ella obedeció. Él se sentó frente a ella, al otro lado de la mesa. Durante un largo momento, ninguno habló. Finalmente, Mateo rompió el silencio. ¿Cómo sabes todo esto? Elena miró el vaso en sus manos. Ya te lo dije, tuve una hija. No me dijiste cómo murió. Elena cerró los ojos. La imagen vino de inmediato. La carita roja de fiebre, los ojitos vidriosos, los pequeños labios secos y agrietados. Se enfermó en invierno, solo era un resfriado al principio. Pero empeoró, la fiebre subió y subió. Hice todo lo que pude. Pero no fue suficiente. Murió en mis brazos 3 días después. Su voz era plana, sin emoción, no porque no la sintiera, sino porque si dejaba entrar la emoción, se desmoronaría por completo. Mateo no dijo nada por un momento. Luego, lentamente, extendió la mano sobre la mesa y la puso sobre la de ella. No fue tu culpa. Elena negó con la cabeza. Eso es lo que todos dicen. Pero cuando eres madre, todo se siente como tu culpa. Él apretó su mano. Salvaste a Pablo hoy, eso cuenta. Ella levantó la vista, los ojos brillantes de lágrimas que no dejaría caer. No pude salvar a mi hija. Pero tal vez por eso supe cómo ayudar a Pablo. Mateo asintió. Tal vez. Se quedaron así, con las manos unidas sobre la mesa, hasta que la lámpara comenzó a parpadear y apagarse. Esa noche, Elena durmió profundamente por primera vez en años. Y en sus sueños, su hija estaba allí, sonriendo, diciéndole que estaba bien, que podía dejarla ir. Cuando despertó, las mejillas le dolían de tanto llorar, pero su corazón se sentía más ligero. Los días que siguieron fueron diferentes. Inés venía a visitarla con frecuencia, trayendo pan o verduras de su huerto. Pablo la seguía como una sombra, haciendo preguntas sin parar. ¿Por qué eres tan alta? ¿Sabes trepar árboles? ¿Puedes enseñarme a leer? Elena respondía con paciencia, y poco a poco, el niño dejó de verla como algo extraño. La veía simplemente como, tía Elena, alguien que estaba ahí cuando la necesitaba. Inés también cambió, ya no había frialdad en su mirada. Había aceptación, y algo más, amistad. Una tarde, mientras tomaban té en la cabaña,
Inés dijo. Sé lo que se siente ser juzgada. Cuando mi esposo murió, la gente del pueblo dijo que era mi culpa, que lo había descuidado, que si hubiera sido mejor esposa, él habría tenido más cuidado en el aserradero. Elena apretó su taza. Eso es cruel. Inés se encogió de hombros. La gente siempre encuentra a alguien a quien culpar, especialmente cuando esa persona es una mujer. ¿Por eso vives aquí, lejos del pueblo? Sí, no podía soportar sus miradas, sus susurros, así que me fui. Construí mi casa aquí, en el bosque, donde nadie pudiera molestarme. ¿Te arrepientes? Inés pensó por un momento. A veces me siento sola, pero prefiero estar sola que rodeada de gente que me odia. Elena entendía eso más de lo que podía expresar con palabras. Yo también. Inés sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero genuina. Por eso me caes bien. ¿Entiendes? Elena le devolvió la sonrisa. Sí, entiendo. Una semana después, Mateo anunció que tenía que ir al campamento maderero junto al río. Necesitaba entregar un lote de madera cortada y afilar sus herramientas. ¿Puedo ir contigo?, preguntó Elena. Él la miró, sorprendido. Es un viaje largo, y el campamento no es lugar para. Se detuvo, como si acabara de darse cuenta de lo que estaba a punto de decir. Elena alzó una ceja. ¿No es lugar para qué? ¿Para una mujer? Mateo tuvo la decencia de parecer avergonzado. No quise decir eso. Entonces llévame. Él la estudió por un momento. Luego asintió. Está bien, pero quédate cerca de mí. El campamento estaba a 2 horas en carreta. El camino era áspero, lleno de baches y piedras. Elena se aferró al asiento mientras la carreta se sacudía de un lado a otro. Cuando llegaron, el lugar estaba lleno de actividad. Hombres arrastraban troncos hacia el río. Otros los ataban con cuerdas y los empujaban hacia la corriente. El capataz, un hombre corpulento con barba negra, se acercó cuando vio a Mateo. Ruiz, ya era hora. Tenemos trabajo acumulado. Sus ojos se posaron en Elena y se estrecharon. ¿Quién es ella? Está conmigo, dijo Mateo simplemente. El capataz, Tomás, la miró de arriba abajo con una sonrisa burlona. Eres más alta que mi caballo. ¿Cómo va a aguantar un hombre así? Elena sintió que la sangre le subía al rostro, pero antes de que pudiera responder, Mateo dio un paso adelante. Ella está conmigo, repitió. Pero esta vez su voz era más fría. Respétala. Tomás alzó las manos en señal de rendición. Está bien, no hay problema. Pero Elena vio la forma en que los otros hombres los miraban. Con curiosidad, con burla, con desprecio. Se obligó a mantener la cabeza alta. No les daría la satisfacción de verla encogerse. Mateo se puso a trabajar, afilando sus sierras y hachas. Elena se quedó cerca, observando. Los hombres trabajaban en el río, usando garrochas largas para mover los troncos que se atascaban en la corriente. De repente, escuchó gritos. Miró hacia el río y vio que los troncos se habían trabado, formando una presa. El agua se acumulaba detrás, presionando con fuerza. Mateo y otro hombre saltaron sobre los troncos, tratando de encontrar el punto de bloqueo. Era peligroso. Elena había oído historias de hombres aplastados cuando los troncos cedían de repente. Estudió la pila desde la orilla, y entonces lo vio, un tronco atravesado en ángulo, trabando todos los demás. Los hombres no lo habían notado. Estaban concentrados en los troncos de arriba. Sin pensar, gritó. Ahí, ese tronco está atravesado. Mateo volteó, siguiendo la dirección de su dedo. Vio lo que ella había visto. Rápidamente ajustó su posición, clavó su garrocha en el tronco problemático y lo empujó. El tronco cedió. Los demás comenzaron a moverse. El agua rugió y la pila se liberó, deslizándose río abajo entre salpicaduras. Mateo saltó de regreso a la orilla, empapado pero ileso. El otro hombre, que se llamaba Pique, le dio una palmada en la espalda. Tu mujer tiene buen ojo. Nos salvó de un desastre. Elena se quedó paralizada. Tu mujer. Las palabras resonaron en su cabeza. Esperó que Mateo lo negara, que aclarara que ella no era su mujer, que solo vivía con él. Pero Mateo simplemente asintió. Sí, lo tiene. Y eso fue todo. Elena sintió algo cálido expandirse en su pecho.
algo que no podía nombrar pero que se sentía como esperanza. El viaje de regreso fue silencioso. Mateo conducía, los ojos fijos en el camino. Elena lo miraba de reojo, preguntándose qué estaba pensando. Finalmente, reunió el coraje para preguntar. ¿Por qué no lo negaste? ¿Negar qué? Cuando Pique dijo que era tu mujer. Mateo no respondió de inmediato. Mantuvo los ojos en el camino, la mandíbula tensa. Porque no quería negarlo, dijo finalmente. Elena sintió que el corazón le latía más rápido. ¿Por qué? Él la miró entonces, directamente a los ojos. Porque me gusta la idea. Elena no supo qué decir a eso, así que no dijo nada. Solo se quedó sentada, sintiendo el calor de esas palabras envolviéndola como un manto. Cuando llegaron a la cabaña, Mateo bajó primero y le ofreció la mano para ayudarla. Ella la tomó, y cuando sus pies tocaron el suelo, él no soltó su mano de inmediato. Se quedaron así, de pie en el claro, con la luz del atardecer filtrándose entre los árboles. Elena, dijo él, su voz ronca. ¿Sí? Pero lo que sea que iba a decir, se lo guardó, solo negó con la cabeza y soltó su mano. Nada, entremos. Esa noche, Elena no pudo dormir, se quedó despierta, mirando el techo de madera, pensando en esas palabras. Asterisco me gusta la idea, asterisco. Y se dio cuenta de que a ella también le gustaba. 2 días después, mientras limpiaba la cabaña, Elena encontró algo que no debía haber encontrado. Estaba barriendo debajo de la cama de Mateo cuando la escoba golpeó algo sólido. Se agachó y sacó una pequeña caja de madera, cubierta de polvo. No debería abrirla, lo sabía, era privado. Pero la curiosidad fue más fuerte. Dentro había una carta, doblada con cuidado, la tinta estaba descolorida, pero aún legible. Comenzó a leer antes de poder detenerse. Asterisco, Mateo, no puedo más. El dolor es demasiado. La bebé se fue y yo no puedo quedarme aquí sin ella. Sé que esto te hará daño. Sé que pensarás que es tu culpa. Pero no lo es. Esto es solo mío. Perdóname, no soy lo suficientemente fuerte. Lucía, asterisco. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Las manos le temblaron tanto que casi dejó caer la carta. Lucía no había muerto en el parto. Se había quitado la vida después. Y Mateo había guardado el secreto todos estos años. Cuidadosamente, volvió a doblar la carta y la puso en la caja. La deslizó de nuevo debajo de la cama, exactamente donde la había encontrado. Salió de la cabaña, necesitando aire fresco, necesitando espacio para procesar lo que acababa de descubrir. Entendía ahora por qué Mateo vivía solo, por qué había construido su vida en torno al silencio. No era solo dolor, era culpa, la culpa de no haber visto el sufrimiento de su esposa, de no haber podido salvarla. Elena se sentó en el tronco junto al patio, mirando hacia el bosque. Los árboles se mecían suavemente con la brisa. Pensó en su propia hija, en cómo había muerto en sus brazos, en cómo había cargado con la culpa durante años, preguntándose si podría haber hecho algo diferente. Mateo y ella no eran tan diferentes después de todo. Ambos habían perdido a alguien. Ambos se culpaban a sí mismos. Ambos habían aprendido a vivir con un vacío que nunca desaparecería del todo. Pero quizá, pensó Elena, podrían aprender a llenar ese vacío juntos. No borrarlo, nunca desaparecería, pero hacerlo más ligero. Cuando Mateo regresó esa tarde, Elena no le dijo nada sobre la carta. No todavía, él le contaría cuando estuviera listo. Y cuando lo hiciera, ella estaría allí para escuchar. El clima cambió 2 noches después de su regreso del campamento. Nubes pesadas bajaron de las montañas, oscuras y amenazantes. Para el anochecer, el viento golpeaba las paredes de la cabaña con fuerza suficiente para sacudir las contraventanas. Mateo entró del patio, los hombros empapados, el cabello pegado a la frente. El techo del cobertizo está cediendo bajo las ráfagas. Tengo que reforzarlo antes de que se derrumbe. Elena acababa de poner una olla de estofado en la estufa. El aroma a cebolla y frijoles llenaba la habitación. Iré contigo. Él negó con la cabeza. Es peligroso, quédate adentro. Pero Elena ya estaba poniéndose el chal. No puedo quedarme aquí mientras tú enfrentas la tormenta solo. Mateo abrió la boca para protestar, pero algo en su mirada lo detuvo. Asintió. Está bien,
Pero ten cuidado. Salieron al patio con un farol. La lluvia azotaba de lado, empapándole la trenza y pegando el vestido contra sus piernas. La lona que Mateo había extendido sobre la leña se sacudía como una vela, la cuerda desgastándose donde rozaba con la viga. Mateo subió sobre las tablas resbalosas para amarrarla de nuevo. Elena se acercó, apoyando su peso contra el montón para estabilizarlo. El viento rugió, la lona se sacudió violentamente. Mateo se inclinó para agarrarla. Y en ese momento, Elena resbaló. El barro bajo sus pies cedió. Extendió la mano para agarrarse de la viga, pero su muñeca se dobló en un ángulo antinatural. El dolor le recorrió el brazo, agudo y cortante, tan intenso que casi gritó. Apretó los dientes, intentando ocultarlo, pero Mateo vio la mueca en su rostro. Bajó de las tablas en un segundo, sujetándola del codo. ¿Qué pasó? Nada, intentó decir, pero las rodillas le fallaron bajo el peso del dolor. Él no esperó explicaciones, la alzó en brazos, ignorando sus protestas, y la llevó de vuelta a la cabaña. Adentro, Mateo cerró la puerta con fuerza contra el viento, puso el farol sobre la mesa y arrimó una silla cerca del fuego. Siéntate. Su voz no dejaba espacio a réplica. Elena se sentó, sosteniendo la muñeca, sintiendo el dolor latir con cada pulso. Mateo tomó un trapo limpio, lo rasgó en tiras y buscó una tablilla delgada en la esquina. Trabajó con calma y concentración, sus manos grandes pero seguras mientras envolvía su brazo y ajustaba la férula. Su toque era cuidadoso, nunca brusco. Elena lo observó mientras trabajaba, la mandíbula tensa en concentración, los ojos cargados de una preocupación que no expresaba, las manos temblando ligeramente. No por falta de habilidad, sino por miedo. Cuando terminó, se echó hacia atrás sobre los talones. Tendrás que mantenerla quieta al menos una semana. Yo me encargaré de la leña y de cargar lo demás. Sus palabras eran prácticas, pero la inquietud seguía ahí. Elena tragó duro contra el nudo en la garganta. Todavía puedo cocinar, lo intentaré. Odiaba la idea de ser una carga, de darle un motivo para arrepentirse de haberla traído. Él negó con la cabeza. Una sola vez. Nadie te está pidiendo que te pruebes. Estás aquí, con eso basta. El pecho de Elena se apretó con esas palabras. Ningún hombre le había dicho algo así. No después de 10 promesas rotas. No después de años escuchando que era demasiado alta, demasiado rara, demasiado. Bajó la vista, parpadeando fuerte contra el ardor en los ojos. La tormenta rugió durante la noche. El viento aullaba sobre el techo. La lluvia golpeaba las contraventanas. Mateo arrastró su cama cerca del fuego para que ella no tuviera que subir al altillo con una sola mano. Se acostaron separados, pero lo bastante cerca como para que ella escuchara su respiración. Pasó un buen rato sin que hablaran. La tormenta llenaba el silencio, pero algo más se movía entre ellos. Algo no dicho pero pesado. Finalmente, en la oscuridad, Elena susurró. ¿Por qué te acercaste en la estación? No me conocías, no me debías nada. Mateo se movió apenas, su voz baja. Porque vi a alguien dejada ahí, de pie, que no lo merecía. Yo he estado ahí, no es un lugar donde dejaría que te quedaras. Elena cerró los ojos. ¿Has estado ahí? Hubo un largo silencio, tan largo que Elena pensó que él no respondería. Pero entonces habló. Mi esposa no murió en el parto. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Elena se quedó muy quieta. Se quitó la vida después, continuó Mateo. Su voz ronca. La bebé nació muerta, y Lucía no pudo soportarlo. El dolor era demasiado. Yo no lo vi, no vi cuánto estaba sufriendo. Pensé que solo necesitaba tiempo. Pero una mañana la encontré. Ya era demasiado tarde. Elena sintió que el corazón se le partía. Mateo. Le dije al pueblo que había muerto en el parto. Para proteger su honor. Para que no dijeran cosas horribles sobre ella. Pero la verdad es que no pude salvarla. No vi las señales, y he vivido con eso todos estos años. Elena se sentó, a pesar del dolor en su muñeca. Se movió hasta quedar sentada en el borde de su cama, cerca de él. No fue tu culpa. Lo fue, era mi esposa, debí haber estado más atento. A veces el dolor es más fuerte que nosotros, dijo Elena suavemente. A veces. No importa cuánto amor haya, el dolor gana.
Mateo se incorporó, mirándola en la penumbra. ¿Cómo puedes decir eso? Porque yo también perdí a alguien. Y pasé años culpándome, preguntándome qué podría haber hecho diferente. Pero la verdad es que algunas cosas están fuera de nuestro control. Y no es nuestra culpa. Las palabras colgaron en el aire entre ellos. Mateo extendió la mano, lentamente, y la puso sobre la de ella. Lo siento, por tu hija. Lo siento, por tu esposa, y por tu bebé. Se quedaron así, sentados en la oscuridad, las manos unidas, mientras la tormenta rugía afuera. Y por primera vez en años, ninguno de los dos se sintió completamente solo en su dolor. Cuando la tormenta se calmó, el suelo quedó blando y el aire limpio. Pero los días que siguieron fueron callados de otra forma. Elena trabajaba en la cocina con una mano, torpe al inicio pero negándose a estar ociosa. Aprendió a sujetarse la manga y trabajar más despacio, removiendo ollas, amasando pan con una mano, remendando rasgones pequeños con la aguja entre los dedos. Cada vez que Mateo intentaba quitarle algo de las manos, ella le respondía firme. «Puedo hacerlo». Él no discutía mucho, pero la observaba de cerca, como midiendo su fuerza contra la preocupación callada que lo acompañaba. La muñeca de Elena sanaba poco a poco. La hinchazón bajó, el dolor disminuyó, y una mañana, pudo levantar un balde sin mostrar molestia. Mateo lo notó, no dijo nada de inmediato, pero Elena alcanzó a ver que sus ojos se ablandaban un segundo antes de apartar la mirada. El silencio entre ellos se volvía más denso, ya no el de los extraños, sino el de las cosas que quedaban sin decir. De noche, lo sorprendía mirándola mientras se trenzaba el cabello a la luz de la lámpara. Al amanecer, sentía el peso de su mirada cuando se agachaba a abrocharse las botas. Y cuando sus manos se rozaban en la mesa, ninguno se apartaba demasiado rápido. Aún así, la pregunta seguía allí, ¿qué significaba en verdad para él que estuviera allí? ¿Refugio? ¿Compañía? ¿O algo más permanente? El tercer domingo después de la tormenta, algo cambió. Elena estaba en el huerto, arrancando maleza, cuando escuchó el sonido de cascos de caballo. Se enderezó, limpiándose las manos en el delantal. Un hombre a caballo se acercaba por el sendero, bien vestido, sombrero de ala ancha, montura costosa. Mateo salió de la cabaña, el hacha en la mano. Se detuvo cuando vio al hombre. El jinete desmontó y se quitó el sombrero. Era joven, quizá 30 años, con bigote bien recortado y ojos oscuros. «¿Señorita Vargas?», preguntó, mirando directamente a Elena. Ella sintió que el estómago se le caía a los pies. «Sí». El hombre sonrió, era una sonrisa educada, pero Elena no confiaba en ella. «Mi nombre es Andrés Mendoza. Creo que me recuerda». Andrés Mendoza. El hombre que la había rechazado. El 10º, el que le había enviado esa carta fría en la estación. «Lo recuerdo», dijo Elena, su voz plana. Andrés se acercó, sosteniendo el sombrero contra el pecho. «He venido a disculparme. Cometí un error terrible. Cuando la vi en la estación, me dejé llevar por opiniones tontas, por lo que otros podrían pensar. Pero he pensado mucho desde entonces. Y me he dado cuenta de que fui un tonto». Elena cruzó los brazos. Y estoy aquí para ofrecerle otra oportunidad. Una verdadera. Tengo una casa grande en el pueblo. Tierra, recursos. Puedo darle una vida buena. Una vida cómoda. Todo lo que necesite. Las palabras colgaron en el aire. Mateo no se movió, pero Elena sintió la tensión que emanaba de él. Andrés continuó. «Sé que no tengo derecho a pedirle esto después de cómo la traté. Pero le ruego que lo considere. No todos los días un hombre reconoce sus errores y trata de enmendarlos». Elena lo miró durante un largo momento. Vio lo que era, un hombre arrepentido, sí, pero también un hombre que la veía como una adquisición. Una mujer que podía salvar para sentirse mejor consigo mismo. Miró a Mateo, él la miraba de vuelta, no con súplica, no con posesividad, sino con algo más profundo. Confianza. La decisión es tuya, decían sus ojos. Elena se volvió hacia Andrés. Aprecio que haya venido hasta aquí, y aprecio su disculpa, pero mi respuesta es no. Andrés parpadeó. ¿No? No, ya no soy la mujer que esperaba en esa estación. La mujer que esperaba ser elegida.
Ahora soy quien elige, y elijo quedarme aquí. Andrés miró entre ella y Mateo. ¿Con él? Sí, con él. El rostro de Andrés se endureció. Entiendo, entonces no la molestaré más. Le deseo buena suerte. Montó su caballo y se alejó sin mirar atrás. Cuando el sonido de los cascos se desvaneció, Elena se volvió hacia Mateo. Él no había bajado el hacha. ¿Estás segura?, preguntó, su voz ronca. Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida. Mateo dejó caer el hacha. Dio 2 pasos largos hacia ella. Y por primera vez, la abrazó. Elena se quedó muy quieta por un segundo. Luego, lentamente, envolvió sus brazos alrededor de él. Se quedaron así, de pie en el claro, mientras el sol se filtraba entre los árboles. Esa noche, Mateo desapareció. Elena lo esperó en la cabaña, preparando la cena, pero él no regresó. El cielo se oscureció, las estrellas salieron, y aún así, no había señal de él. El miedo comenzó a crecer en su pecho. ¿Y si había cambiado de opinión? ¿Y si Andrés le había hecho dudar? ¿Y si? Se obligó a respirar. No, Mateo no es así. Pero las viejas heridas eran difíciles de ignorar. Las 10 veces que había sido rechazada. Las 10 veces que había confiado y había sido abandonada. Se sentó junto a la ventana, mirando hacia el bosque oscuro, esperando. Amaneció cuando finalmente lo vio, caminando por el sendero, cansado, con barro en las botas. Elena salió corriendo, el alivio inundándola. ¿Dónde estabas? Mateo levantó la mano. En ella había algo, una tira de cuero trenzado, simple, hecha a mano. Necesitaba estar seguro de que esto no era por lástima, dijo. Su voz ronca, ni para ti, ni para mí, así que caminé, pensé, y trencé esto. Extendió la mano hacia ella. Quédate como mi esposa, no porque no tengas a dónde ir, sino porque quiero que estés aquí, para siempre. Elena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. ¿Estás seguro? Más seguro de lo que he estado de cualquier cosa desde que Lucía murió. Elena tomó la tira de cuero, la sostuvo contra su pecho. Sí, me quedaré, no porque no tenga otro lugar, sino porque quiero, porque te elijo. Mateo sonrió entonces, una sonrisa pequeña, pero real. Le ató la tira de cuero alrededor de la muñeca. No será de oro, pero servirá hasta que pueda conseguirte algo mejor. Elena negó con la cabeza. No necesito nada mejor, esto es perfecto. Se casaron una semana después. En el pueblo, en la pequeña oficina del juez de paz. Inés y Pablo estaban allí, el jefe de estación también, y algunos de los leñadores del campamento. Cuando el juez preguntó si había alguna objeción, Tomás, el capataz, abrió la boca, pero Mateo le lanzó una mirada, y el hombre se lo pensó mejor. El juez los declaró marido y mujer. Mateo tomó la mano de Elena, públicamente, frente a todos, y la besó. Fue un beso breve, casto, pero lleno de promesa. Cuando salieron, algunas personas los miraban todavía, pero ya no con burla, sino con algo parecido al respeto. Elena había dejado de ser la mujer que fue rechazada 10 veces. Ahora era la esposa de Mateo Ruiz. Y eso era suficiente. Regresaron a la cabaña esa tarde. El camino era suave bajo las ruedas de la carreta, el aire cargado con el aroma del pino. Adentro, Elena vio algo nuevo, una cuna de madera junto a la cama, simple, hecha a mano, pero hermosa. Se volvió hacia Mateo. ¿Cuándo? He estado trabajando en ella por las noches, mientras dormías. Elena pasó la mano sobre la madera lisa. Sintió las lágrimas quemarle los ojos de nuevo. Y sí, no pudo terminar la pregunta. Mateo se acercó, poniéndole las manos en los hombros. Si pasa, pasará, y si no, también está bien. Lo que importa es que estamos juntos. Todo lo demás, lo enfrentaremos cuando llegue. Elena se volvió en sus brazos, enterrando el rostro en su pecho. Él la sostuvo, su mano acariciando su espalda. Encontré mi hogar, susurró ella. Y yo encontré la paz, respondió él. Los meses pasaron, el huerto de Elena creció. Las plantas brotaron fuertes y verdes. Los frijoles treparon las estacas de cedro. El maíz se alzó en hileras rectas. Pablo venía a visitarlos con frecuencia, trayendo historias y risas,
Inés se convirtió en su amiga más cercana. Las dos mujeres, que habían sido juzgadas y rechazadas, encontraron consuelo en la compañía de la otra. El pueblo dejó de susurrar, o al menos, susurraban menos. Y una mañana, Elena despertó con náuseas. Se llevó la mano al vientre, apenas atreviéndose a esperar. Mateo la encontró sentada en el borde de la cama, la mano sobre su estómago. ¿Estás bien?, preguntó. Ella levantó la vista, los ojos brillantes. Creo que sí. Él entendió de inmediato, se arrodilló frente a ella, poniendo su mano sobre la de ella. ¿Estás segura? No, todavía es muy pronto, pero, tal vez. Mateo apoyó la frente contra su vientre. Elena sintió sus hombros temblar. No tengas miedo, susurró ella, pasando los dedos por su cabello. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Él asintió sin levantar la cabeza. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. El vientre de Elena creció. Y con él, la esperanza. Inés venía a ayudarla, trayendo consejos y remedios de su propia experiencia. Pablo estaba emocionado con la idea de un nuevo bebé, haciendo preguntas sin parar. Mateo se volvió más protector. Insistía en que ella no cargara nada pesado, que descansara más, que comiera bien. Pero también había miedo en sus ojos. Un miedo que no podía ocultar del todo. Una noche, Elena lo encontró sentado junto a la cuna, mirándola fijamente. ¿Qué pasa?, preguntó. Él no respondió de inmediato. Tengo miedo de perderlos, a ti, al bebé, como perdí a Lucía y a la primera. Elena se sentó junto a él, tomando su mano. Yo también tengo miedo, pero el miedo no nos ayudará. Lo único que podemos hacer es vivir cada día, cuidarnos, y confiar. ¿Confiar en qué? En nosotros, en que somos más fuertes juntos de lo que fuimos solos. Mateo la miró, y lentamente, asintió. Tienes razón. Elena sonrió. Por supuesto que tengo razón. Soy tu esposa. Él rió, era un sonido bajo, ronco, pero era risa. Elena se dio cuenta de que era la primera vez que lo escuchaba reír de verdad. El bebé llegó una mañana de primavera. El parto fue largo, doloroso, aterrador. Inés estuvo allí, guiando a Elena a través de cada contracción. Mateo esperaba afuera, caminando de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto. Cuando el primer llanto llenó la cabaña, se detuvo, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que explotaría. Inés abrió la puerta. Es una niña, y están bien, ambas. Mateo entró corriendo. Elena estaba en la cama, pálida, exhausta, pero sonriendo. En sus brazos había un pequeño bulto envuelto en mantas. Él se acercó despacio, como si temiera que si se movía demasiado rápido, todo se desvanecería. Elena levantó la vista. Ven, conócela. Mateo se sentó en el borde de la cama. Elena puso al bebé en sus brazos. Era tan pequeña, tan frágil, pero tan perfecta. La niña abrió los ojos, verdes, como los de él. Es hermosa, susurró Mateo. Como su padre, dijo Elena. Mateo negó con la cabeza. Como su madre. Se quedaron así, los tres juntos, mientras el sol se filtraba por la ventana. Y en ese momento, Mateo supo que había encontrado lo que pensó que había perdido para siempre. Una familia, un hogar, un futuro. Los años pasaron, la niña creció, fuerte y saludable, tenía el cabello oscuro de su madre y los ojos verdes de su padre. Y la altura de ambos. Pablo se convirtió en su hermano mayor no oficial, enseñándole a trepar árboles y a pescar en el arroyo. Inés envejeció con gracia, siempre cerca, siempre ayudando. El huerto de Elena floreció, la cabaña se expandió, Mateo construyó una habitación más, y luego otra. El pueblo dejó de ver a Elena como algo extraño. La veían simplemente como lo que era, una mujer, una esposa, una madre, una vecina. Y una mañana, muchos años después, Elena se despertó y se dio cuenta de algo. No había pensado en aquellas 10 cartas de rechazo en mucho tiempo. Porque ya no importaban. Había encontrado algo mucho más valioso que la aceptación de desconocidos. Había encontrado la aceptación de sí misma, y el amor de un hombre que la veía exactamente como era. Alta, fuerte, diferente. Y perfecta así. Se volvió en la cama, mirando a Mateo dormir a su lado.
Su rostro estaba más marcado ahora, con más arrugas, pero aún tenía esa misma expresión de paz que había visto aquella primera noche en la cabaña. Extendió la mano y la puso sobre su pecho, sintiendo el latido constante de su corazón. Él abrió los ojos, mirándola. «Buenos días», murmuró. «Buenos días», respondió ella. «¿En qué piensas?» Elena sonrió. «En que fui rechazada 10 veces. Y al final, eso me llevó a ti, así que no me arrepiento de nada». Mateo tomó su mano, besando sus nudillos. «Yo tampoco». Afuera, escucharon la risa de su hija. Estaba jugando con Pablo en el patio. La vida continuaba, sencilla, tranquila, llena de pequeñas alegrías. Y para Elena y Mateo, eso era más que suficiente. Era todo. Años después, cuando Elena era ya una mujer mayor, con el cabello gris y las manos marcadas por décadas de trabajo, se sentó en el porche de la cabaña, mirando el bosque. Mateo estaba a su lado, su mano en la de ella, como siempre. Su hija se había casado. Tenía sus propios hijos ahora. La cabaña estaba llena de risas en las reuniones familiares. Pablo, ahora un hombre adulto con su propia familia, aún venía a visitarlos. Inés había fallecido en paz, rodeada de amor. Y el pueblo, que alguna vez la había rechazado, ahora contaba su historia. La historia de la mujer que fue rechazada 10 veces, pero encontró un amor que valía más que 1000 aceptaciones. Elena cerró los ojos, sintiendo el sol cálido en su rostro. ¿Tienes algún arrepentimiento?, preguntó Mateo. Ella lo pensó un momento, luego negó con la cabeza. Ninguno. Cada rechazo me trajo más cerca de ti. Cada paso difícil me llevó a casa. Mateo apretó su mano. Yo tampoco me arrepiento de nada. Elena abrió los ojos, mirándolo, el amor de su vida, su compañero, su hogar. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo. ¿Qué? Que solía pensar que algo estaba mal conmigo, que era demasiado alta, demasiado diferente, demasiado. Pero ahora me doy cuenta de que no estaba buscando a alguien que me aceptara a pesar de cómo era. Estaba buscando a alguien que me viera por cómo era. Y esa persona eras tú. Mateo sonrió, esa sonrisa pequeña, suave, que guardaba solo para ella. Y tú me viste a mí, cuando estaba roto y perdido. Me viste y te quedaste. Siempre me quedaré, prometió Elena. Y yo siempre estaré aquí, respondió él. El sol comenzó a ponerse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Los árboles proyectaban sombras largas sobre el claro. El viento susurraba entre las ramas, llevando el aroma del pino y la tierra. Y en ese momento, sentados juntos en el porche que habían construido con sus propias manos, Elena y Mateo supieron que habían encontrado lo que toda persona busca. No la perfección, no una vida sin dolor, sino un lugar donde pertenecer, un amor que perdura, y la paz de saber que, sin importar lo que viniera, lo enfrentarían juntos. Esa noche, cuando las estrellas llenaron el cielo, Elena susurró: «Gracias». Mateo la miró. «¿Por qué?» «Por verme, por quedarte, por amarme». Él besó su frente. «Gracias a ti, por lo mismo». Y mientras la luna se alzaba sobre los Pirineos, la cabaña en el claro brillaba con luz cálida. Un hogar construido no de madera y clavos, sino de promesas cumplidas y amor inquebrantable. Un hogar que comenzó con un rechazo y terminó con una elección. La mejor elección que ambos habían hecho.